La primera epístola universal de San Juan Apóstol. A continuación daré algunos datos e información general tomados de la aplicación Indubiblia. Si usted quiere profundizar del tema y quiere aprender, indubiblia.com, ¿ya? www.indubiblia.com. Ahí va a encontrar todos los libros de la palabra de Dios explicados y analizados. Y lo único que va a demandar de usted será tiempo y más tiempo. Veamos la primera epístola universal de San Juan Apóstol. Primero que nada, no se menciona al autor. No es una carta común como las que se presentaron en Santiago, como lo hemos visto en Éfeso, como lo hemos visto en Pedro. Aquí no aparece el autor, no se menciona al autor. Tampoco los destinatarios. No hay encabezamiento, no hay saludos y no hay despedida. Para muchos esta carta es un sermón de Juan. Ahora, ¿por qué se le puso entonces primera epístola universal de San Juan Apóstol? Porque los testimonios de los padres de la iglesia al inicio reconocen que el lenguaje utilizado tiene muchos paralelos directos con el libro de Juan. Entonces, ahí con el Evangelio de Juan, y es aceptada por muchos estudiosos, por la mayoría, que este libro es una de las cartas de Juan para las iglesias que estaban cerca de Asia Menor. Y esta carta recorría las iglesias. La fecha de escritura se piensa que está entre el año 80 y 95 después de Cristo y que fue escrita en la ciudad de Éfeso. Ahora, en su redacción usted va a encontrar, y vamos en la medida que vayamos avanzando, las palabras hijitos míos y os escribo. Hay una relación de un carácter de una persona que ama, además utiliza mucho la repetición. Vamos a ver algunos textos e indicaciones que se repiten en la primera epístola de Juan y que reflejan la preocupación del autor ante la presencia de algunos elementos extraños que estaban distorsionando la fe y la comunión entre los creyentes. Vamos a descubrir alguna enseñanza. Hoy, sobre todo, Juan establece un principio que va directamente contra la enseñanza de los gnósticos. Esta carta es un testimonio tocante al verbo de vida, Jesucristo. Habla del gozo pleno del creyente, el conocimiento de la vida eterna de forma práctica y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Una característica es que, por ejemplo, la palabra amor se menciona más de 50 veces en esta carta. Y la palabra permanecer se menciona 17 veces. El contexto histórico: Juan ya estaba avanzado de edad cuando escribió esta carta, pero aún seguía activo ministrando las iglesias. Él fue el último superviviente apostólico que tuvo una asociación viva y real. Él fue testigo ocular del ministerio de Jesús, compartió con él, vivió con él. Y fue testigo de los milagros, de su muerte, de la resurrección, de la ascensión. Y los padres de la iglesia, como Justino, Martín, Ireneo, Clemente, Alejandría, Eusebio y otros, indican que después de ese tiempo Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito extenso. Están las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, está el Evangelio de Juan y está Apocalipsis.
Estos 5 libros fueron escritos por el apóstol Juan, el discípulo amado. Muchas personas de su época buscaron escuchar directamente de él por la autoridad que él implicaba, haber sido uno de los apóstoles en vida con Jesús. Ahora, en Asia Menor, lo que ahora actualmente es Turquía, Pablo lo habló en Hechos 20, cómo la iglesia iba a crecer, y a su vez advirtió que dentro de la misma iglesia de Éfeso iban a surgir falsos maestros. E inclusive Pablo le dice a los líderes, aún de ustedes en su despedida, se levantarán, que irán contra la fe. Y es increíble que dentro de la iglesia se genere esto, pero sucedía, hermanos, sucedió. Y nos dice, y la palabra nos advierte que continuará hasta el fin de los tiempos, que se levantarán falsos maestros, falsos cristos, que no tendrán ni un ápice de temor en falsear la palabra de Dios para alcanzar beneficios personales. Ahora, ¿qué era el gnosticismo? El gnosticismo viene de la palabra conocimiento y tenía 2 puntos clave. El docetismo, que decía que Jesús no era hombre, sino que había venido un espíritu como un fantasma sobre el cuerpo de Jesús en el bautismo, y ahí él podía hacer ciertas cosas y poder enfrentarse en su ministerio. Ellos justificaban los milagros por ese poder que tenía este espíritu sobre el cuerpo de Jesús. Y a su vez, el gnosticismo considera el conocimiento privado como lo máximo. Es decir, ellos pensaban que habían personas iluminadas que tenían un conocimiento superior a la Escritura. Por ejemplo, ellos podían leer una profecía y darle una interpretación que a veces raya en la locura, pero ellos lo creían y lo enseñaban. Utilizaron mucho la alegoría para alegorizar muchos textos. Y eso generaba en los cristianos que escuchaban una sensación de querer ir descubriendo personalmente algo nuevo en la enseñanza y en la Escritura. Por lo tanto, estos 2 conceptos se enfrentan con el Evangelio, y Juan, para enfrentar a los falsos maestros, hace 3 propuestas. La primera, él da énfasis en la encarnación de Jesucristo, que murió como hombre por los pecados de los seres humanos, cosa que los gnósticos no creían. Segundo, el cristiano es un forastero en un mundo que no es el suyo, cosa que los gnósticos pensaban y decían, si pecas da lo mismo, total, a Dios le interesa tu espíritu. Si espiritualmente estás bien, ¿has escuchado eso? Si espiritualmente estás bien, no importa lo que hagas con la carne. La ética y la moral no importan, solamente importa tu espíritu, y eso hasta el día de hoy se enseña. Hay personas que piensan eso. Y lo más relevante que Juan enseña es que el eje de la vida de los cristianos es el amor de Dios hacia ellos, que lo debemos tener claro, y el amor del uno para con el otro. Y a esto le llamó la comunión. Veamos en 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a entrar directamente a lo que es la palabra de Dios. Primera epístola universal de San Juan, no el Evangelio, aunque se parece un poquito al inicio. Primera epístola de San Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, abro paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierre paréntesis. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y dirija, Señor, esta espada que es más cortante que cualquier espada y pueda partir nuestra alma, nuestro corazón, pueda discernir nuestros pensamientos, los más íntimos, Señor, y nos pueda enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que podamos ser cristianos maduros, que te amen con todo el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos lo que era desde el principio, ¿qué viene a su mente? Juan, ¿ya? ¿Alguien le viene otra cosa a su mente? Génesis, muy bien, muy bien. Lo que era desde el principio, vayamos a Génesis 1:1. Este es un concepto que no debe ser nuevo para nosotros, hermanos. Nosotros debemos manejarlo, este concepto del principio. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creemos eso? Amén, creemos eso. Dios es el creador de todo. Y este texto indica que primeramente el universo físico tuvo un principio y fue creado por Dios. Y segundo, el término que utiliza el autor de Génesis es la palabra hebrea bara, que indica la acción divina de crear algo de la nada. Existe un concepto en filosofía, es que de la nada no se puede crear nada. Pero Dios, que es soberano y es Dios, de la nada creó todo el universo. ¿Creemos eso? Muy bien. Es el primer principio que debemos tener claro. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí vamos a empezar a hablar un poco de filosofía, del amor a la sabiduría. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? No, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 1:1. Dice: en el principio era el Verbo. Primer concepto. Segundo, y el Verbo era con Dios. Segundo concepto. Vamos al tercero. Y el Verbo era Dios. Más claro echarle agua, por hermano. ¿Sí? En el principio era el Verbo, indica que Jesucristo existía antes del comienzo de la creación. Y el Verbo era con Dios, nos revela esa relación de intimidad y comunión eterna entre Cristo y Dios Padre. Es por eso que Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque imagínate tener una comunión
desde antes de la creación, desde allá, desde la eternidad, y llegar al año 33 después de Cristo, aproximadamente al año 30, y se tiene que romper por el pecado. Y el Verbo era Dios, revela que Jesucristo no es solo un ser divino, sino que comparte la misma esencia de Dios y también revela la deidad de Jesucristo. Ahora, la palabra verbo era la palabra utilizada por los judíos. Era la perfección de la palabra. Y la palabra logos que utilizan Juan también es el concepto de que los griegos pensaban y ellos creían aquello, que existía una armonía perfecta en el universo y que solamente la palabra pudo haberlo creado. Ese logos, eso es Cristo. Por eso que Juan nos dice lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es realmente relevante para nosotros, hermano. ¿Por qué es relevante? Porque hay implicaciones para el testimonio. Primero, Dios, que es eterno, se humanizó, se reveló en forma de hombre y se identifica con el hombre. Por eso es que le pudieron escuchar, por eso es que le pudieron ver, por eso pudieron contemplar, es decir, meditar, analizarlo y poder tocarlo. Y ese es un principio elemental que los gnósticos no creían. Además, las palabras de Juan al hablar de los sentidos son la evidencia del testigo ocular, de alguien que estuvo allí. No hablaba de un mito, ni siquiera una historia inteligente, como algunos piensan de Jesús, que es una invención. Hablaban de lo que ellos habían experimentado en su vida terrenal. Además, estas declaraciones contradicen esa enseñanza de los gnósticos que aunque Jesús era Dios, en realidad no era un hombre físico, sino una especie de fantasma pseudofísico. Sin embargo, Juan declaró, le oímos, le vimos, lo estudiamos y lo tocamos, cosa que con un fantasma no se puede hacer. Entonces, todo esto, hermano, que Juan comienza a relatar en este mensaje, tiene una razón de ser y es tocante al verbo de vida. Así termina el versículo 1. Todo esto es en relación tocante al verbo de vida. Juan une estos dos conceptos judíos que a menudo hacían referencia a Dios. Los judíos en el hebreo usaban la palabra el verbo, porque sabían que Dios se revelaba por su palabra perfectamente. Y los filósofos griegos habían hablado durante siglos del logos. Y para los judíos el logos es la base de la organización y la inteligencia que rige el universo. Por lo tanto, Juan les dice tanto a judíos como griegos, he aquí el verbo, he aquí el logos, él es el que creó todas las cosas y se ha manifestado en carne. ¿Lo crees? Bien, serás salvo. ¿No lo crees? Es responsabilidad tuya. Juan les dice a ambos, lo que ustedes han hablado, los griegos, por muchos años y los hebreos por muchos años, hoy se manifestó en Jesucristo. Y hermano, nosotros debemos creer aquello, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo
tiene todo el poder y la autoridad porque por Dios se le fue otorgado. Versículo 2. Y está entre paréntesis, y esto es lo que llama la atención de muchos eruditos. ¿Por qué Juan da a explicar y más encima, entre paréntesis, trata de explicar esa explicación? Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Note usted cómo Juan define a Jesús como la vida, y no solamente la vida, sino la vida eterna. Si tú le preguntas a un filósofo qué es la vida, te dará muchas explicaciones. E inclusive nosotros tenemos conceptos de qué es la vida. Y le damos valor a ciertas cosas de la vida. Pero aquí Juan coloca un fundamento, y es que la vida eterna, verdadera, se llama Jesucristo. Y fuera de Él no existe vida. Existimos, sufrimos, reímos, cantamos, soñamos, anhelamos, peleamos, discutimos, todo lo que ustedes quieran. Pero no es la vida que Jesucristo ofrece. Por eso Jesús, antes de morir, le dice a sus discípulos, si mi reino fuese de esta tierra, ¿qué haría yo? ¿Qué haría por mi reino? Pelearía. Pelearía por mi reino. Si mi reino, si mi vida está acá, en este lugar que a veces nos parece tan fenomenal, tan sorprendente ver las montañas y el río y la noche estrellada, y vemos cómo los niños crecen y florecen maravillosamente, y a veces nos vuelve hasta románticos. No es la vida que Dios quiere para ti. Y pareciera contradictorio. Por eso Pablo decía, es necesario que cada día yo mengüe, que cada día yo muera y que Cristo que se está formando en mí crezca. Y en otras cartas nos dice, sabemos que este templo físico, esta habitación, este tabernáculo físico, ¿qué pasa con el tiempo? Se enferma, se le cae el pelo, enfermedades. Se va rejuveneciendo todos los días más. Ojalá tuviéramos esa capacidad, hermano. Pero es cosa de que nos miremos al espejo, hermano. Nuestros dolores, necesitamos un colchón espuma estilo nube, blandito, porque de verdad no sabemos cómo dormir. Necesitamos de tantas cosas para aliviar este tabernáculo. Pero Pablo dice, aunque esto externo se vaya deteriorando, el interno se va perfeccionando día tras día. Y cuando suene la final trompeta, lo que estaba siendo formado en ti ascenderá. Y esta caparazón desaparecerá. Jesús es la vida. Y esta vida fue manifestada. Y esta vida Juan lo vio. Y esta vida es para dar testimonio de ella y es para anunciarla para los grupos pequeños. ¿Estoy transmitiendo y reflejando esta vida de Jesús?
¿Cómo puedo confirmar que estoy transmitiendo la vida de Jesús? Lo vamos a ver, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y me gusta aquí la palabra ¿para qué? Porque hay un propósito. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, dice el apóstol Juan. Es decir, lo que hemos visto y oído en la persona de Jesucristo, eso les anunciamos. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Hermanos, si nosotros como discípulos del Señor, como hijos de Dios, no conocemos las enseñanzas de Jesucristo, estamos ajenos a la vida que Él ofrece. Y te estás engañando. Y piensas que la religión evangélica es lo máximo porque la puedes disfrutar y pasarlo bien y tener esa libertad de la gracia del Señor. Hermanos, nosotros como discípulos del Señor debemos ser los hombres y las mujeres del libro. Debemos conocer la Escritura, debemos aprender qué se hablaba en el Antiguo Testamento de Jesucristo, debemos aprender cuáles son las enseñanzas de Jesucristo. No de oídas, por favor, no de oídas. Vaya a la fuente. Ahora esta palabra comunión es muy hermosa. Pero Juan continúa y nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí ya Juan revela toda la autoridad de Jesucristo. Antes nos habló del verbo, nos habló de la vida, ahora nos dice, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú crees en lo que Él enseñó, si tú vives lo que Él enseñó, tendrás plena comunión con tus hermanos y tendrás plena comunión con Dios y con Jesucristo. Por lo tanto, hermano, si yo hago acepción de personas y no estoy amando a todos los hermanos de la congregación, yo soy un mentiroso porque no tengo comunión con Dios. Vivo una religión falsa. Y ojo, hermano, yo les mencionaba la validación del pacto cuando decía sobre cuando Dios llama a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes Nadab y Abiú y a los líderes de la tribu y al pueblo, y los llama a este pacto. Más adelante, ¿saben lo que ocurre con Nadab y Abiú? No mueren, los matan. Que se murieron, pero no por causa natural. Presentaron un fuego extraño a Dios, algo que Dios no le había pedido. Y podríamos decir, pero ellos eran los hijos de Aarón, eran los sacerdotes líderes. Ellos no iban a ministrar y nos ministraron a nosotros. ¿Por qué pasó esto? Hermano, la severidad de Dios, la santidad de Dios, las instrucciones de Dios no son para nuestro arbitrio. Él nos demanda a nosotros santidad. Te guste o no te guste, Él demanda santidad. Si no desarrollo, si no cultivo la santidad, nunca veré a Dios. Listo, hermano. Es que estoy en Cristo y puedo pecar. ¿Sí? ¿Sí? Creo en Cristo, puedo pecar y me arrepiento. ¿Sí? Sí, absolutamente. Pero ¿te das cuenta que Juan te dice otra cosa? Que si estás en Cristo, primeramente tienes comunión con tus hermanos. Y ahí realmente tienes comunión.
con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay personas que piensan que tienen una magnífica comunión con Dios porque oran y leen la Biblia, pero no están preocupados de lo que ocurre en la vida de sus hermanos. No les interesa. No los aman, hermano. No hay ningún beneficio que pueda obtener de ellos. Y saben que la palabra comunión viene de esta hermosa palabra que es koinonía. Y uno de los devocionales que fueron compartidos preguntaba, hacían una pregunta que a mí me dejó marcando ocupado y lo conversaba con mi esposa, y es: ¿qué es lo que nos estimula la unidad? A tener koinonía. Un asado, un partido de fútbol, un partido político, un tipo de alimentación, un estilo de moda, un estilo de música. Si esos son mis principios para tener comunión con alguien, debo ir a la palabra, hermano, y preguntarme realmente si estoy siendo solamente un demonio que cree y tiembla a la palabra, pero que no ama a Jesucristo realmente, hermano. Juan es muy claro, hermano, demasiado claro, y lo vamos a ver más adelante. Juan nos dice a nosotros: ustedes dicen tal cosa, pero si hacen esto, ojo, ojo, alerta. Era lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Soy hijo de Dios y puedo cultivar el pecado en mi vida. Total, Él murió por mí en la cruz. No, no es así. Si alguno cae, no es un hábito, no es una conducta. Yo no puedo estar cayendo todos los martes a las 21 horas en tal situación. Yo no puedo programar una caída. Yo no puedo, hermano, como hijo de Dios, porque amo a Dios y amo a Jesucristo. La koinonía es este concepto que se utiliza muchas veces, pero debe ser el resultado obvio, básico y elemental de mi relación de vida íntima con Jesucristo por medio de su palabra. Si tu hermano, si tu esposa, si tu hijo no te lleva a Cristo, preocúpate. Si estás en una relación de noviazgo y tu novia o tu novio no te lleva a Jesucristo, preocúpate. Si estás en un matrimonio y tu esposa no demanda de ti la conducta de un hijo de Dios, preocúpate. Viceversa, si estás y tienes padres cristianos que no están mostrándote a ti como hijo el verdadero evangelio, la persona de Jesucristo, preocúpate y ora por ellos. Y no los deshonres, ora por ellos. No los avergüences, ora por ellos. El evangelio, hermano, nace de la comunión. El sacrificio más grande de Jesucristo no fue haber derramado su sangre ni haber sufrido ese impacto de golpe. El sacrificio mayor que Jesucristo vivió fue que se separó de su Padre por nuestros pecados, hermano. Por eso es relevante, cuando el cristiano se declara hijo de Dios, comenzar a vivir una vida que dé gloria a Dios y que dé honra a Dios. No podemos cultivar una comunión basada en gustos personales, alimenticios, políticos, teológicos, deportivos u económicos. La verdadera comunión se desarrolla en la unidad con Jesucristo. Él es preeminente ante todo. Si yo estoy seleccionando a las amistades que tengo dentro de la iglesia, no estoy en Cristo. Se lo digo de frente, hermano. No estoy desarrollando el verdadero amor de Cristo. Me miento y me engaño a mí mismo, y un día seré avergonzado y saldré avergonzado de la presencia de Dios, porque Él me va a decir: no te conozco. Aunque hayas predicado, aunque hayas enseñado, no te conozco.
Lo que yo demando de ti es intimidad, es una relación de amor. Y ese amor lo representas con tu hermano. Si no te interesa congregarte, si no te interesa conectarte en reuniones donde Cristo es exaltado, evalúa tu vida. Yo te lo ruego, por favor, evalúa tu conducta, tu fe. No puedo pretender tener la vida de Jesucristo en mí si no cultivo el amor con todos mis hermanos. Solo si estoy cultivando el amor a mis hermanos y al prójimo, tengo verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos, y mira lo que Juan dice, él está escribiendo, pero usa en plural, estas cosas os escribimos, porque es algo que todos los apóstoles creían. Estas cosas les escribimos, y nuevamente hay un para qué, para que vuestro gozo sea cumplido. Así como Pablo le escribió a Timoteo con un objetivo, esto está en Timoteo 3, 14, 15, dice lo siguiente: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay patrones de conductas, hermanos, que los cristianos deben practicar. Patrones de conducta. No puedes hacer lo que quieras. ¿Te das cuenta o no? Que para eso está la palabra, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, ¿o no? Así lo dice. Así como Pablo le escribió a Timoteo para que supiera cómo conducirse en ausencia de él. Y ese testimonio está también para nosotros, cómo debemos conducirnos. También el apóstol Juan escribió con un propósito. Y la pregunta que surge ¿es posible la plenitud de gozo en mi vida? ¿Puedo ser feliz? ¿Puedo ser feliz? Porque el para qué es para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Juan lo sabe de primera fuente en su carne propia que habrán dificultades. Él fue perseguido, fue encarcelado, fue martirizado, estuvo deportado en una isla. Entonces él sabe lo que es el sufrimiento. Pero aún así nos escribe para que tengamos gozo y ese gozo sea cumplido. Porque a veces no hay gozo en la vida del creyente. No hay gozo. Hay pic de alegría por el iPhone 19. Hay pic de alegría por el aumento de sueldo. Hay pic de alegría por el bono navideño. Hay pic de alegría porque me sané, pero me dura poco. Hay pic. Y pensamos que el cristiano debe vivir igual que el mundo, hermano. Porque el mundo también tiene pic. Y algunos parece que tienen un pic constante porque están aquí arriba, tienen todo lo que quieren, logran todo lo que quieren, se pueden comprar camionetas de muchos millones y uno, ay nomás. Entonces, pareciera que la sociedad vive realmente en un gozo continuo y el cristiano no, vive en lamentación. Pero si nosotros, hermanos, logramos
discernir y el Espíritu Santo logra plasmar esto en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, de que la vida real está en Cristo Jesús, todo lo que ocurra a tu alrededor, sea pan y cebolla, no quitarán el gozo jamás en tu vida. Aunque me mates, no te negaré. No dejaré tus caminos. El cristiano tiene acceso al gozo porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo que mora en tu vida. No depende de la circunstancia. ¿Te afecta el gozo? Yo te voy a decir lo que te afecta el gozo. El pecado, nada más. Si el pecado no provoca tristeza en ti, preocúpate. Si sabes que hay una acción y condición de pecado en tu vida, si sabes que hay algo que entorpece esa relación con Dios y no lo has querido arreglar, preocúpate. Y busca la solución. Y anda a los pies de Cristo y humíllate y pide perdón y cambia. Tienes el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, obrando en tu vida, hermano. Todas las cosas nos fueron entregadas en Cristo Jesús, ¿o no? Amén. Efesios capítulo 1. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Y en esto va la salud, va nuestra economía, va nuestro descanso, va nuestra paz, todas las cosas. ¿Sabes que hay cristianos que separan esto? Y dicen, si no estoy sano, no puedo disfrutar de la comunión con Dios. Falso. Es cosa de que leas a Pablo, es cosa de que leas cómo siervos de Dios en la Biblia enfermaron y aún así continuaron obrando el mensaje de Dios y anunciaron la palabra. Si son las riquezas, despreocúpate. Vienen calles de oro. Despreocúpate. Y no vas a tener que pagar dividendo. Despreocúpate. Y no vas a tener que podar el pasto. Hermano, las excelencias de gloria que Jesucristo ha preparado para nosotros superan con creces todo lo magnífico que pueda ofrecer el mundo, pero ni siquiera se iguala en lo más mínimo, hermano. Todo aquello que te fascina de acá, lo máximo que tú consideres el ideal para ti, acá, Pablo lo comparó a estiércol. Pero ¿cómo amamos el estiércol, hermano? ¿Cómo corremos como el mundo corre? ¿Cómo nos agotamos como el mundo corre? Porque si yo no hago tal cosa, no voy a poder hacer tal cosa. ¿En quién estás creyendo? ¿En ti mismo? ¿Estás confiando en tu fuerza? ¿Estás confiando en tus capacidades, en tu intelecto? ¿En quién estás confiando? Si todas las cosas no fueron entregadas en Cristo, tómalas, pues, hermano. Si estás enfermo, pide fuerza. Si tienes problemas económicos, pídele ayuda a Dios. Santiago, ¿qué nos decía? ¿Cuál era la clave? La oración. La oración. La oración. Pero el pueblo de Dios no quiere orar. El pueblo de Dios ni siquiera puede velar una hora con su Señor. ¿No has podido velar conmigo una hora? Sé que a veces nuestro estado de ánimo, nuestras emociones fluctúan, porque son afectadas por la salud, por la economía,
por la situación política del país. Pero eso es temporal, hermano. Que nada robe el gozo de tu corazón. Por muy buenas que parezcan y por mucho marketing que presenten respecto de las cosas del mundo, estas son pasajeras y temporales. No caigas en la trampa de Satanás. Este mundo tiene un fin y no es glorioso. Jesús lo dijo de una forma más simple: no hagas tesoros aquí en la tierra. Comienza a hacer tesoro allá donde mi Padre. ¿Cómo está nuestra bóveda? ¿Cuántos millones de dólares tenemos en nuestra cuenta en los cielos? Estamos solamente con préstamo. Hermano, el Señor desea que el cristiano tenga gozo. Muy por el contrario al modo de pensar de algunos cristianos, solo la comunión, hermano, con el cuerpo de Cristo, esto de reunirnos, de hablar de Cristo, exhortarnos en Cristo, corregirnos en Cristo, solo eso me permitirá disfrutar del gozo pleno. Porque si es un asado, cuando se termina, se acabó el gozo. Y después hay que pagar la cuota. Y ahí viene el lamento. Y los hermanos se enojan porque no le pagan. Más encima. Solamente podemos disfrutar de esa plena comunión y obtener el gozo si yo estoy dispuesto a pasar tiempo con Jesucristo. No existe otra fórmula. Puedes programar tu vida y hacerlo. Conozco a algunas personas que son programáticos. Programa tiempo de calidad con Jesucristo en tu cuarto secreto. Programa tiempo, por favor. Y te aseguro que vendrán cambios maravillosos en tu vida, en tus relaciones, en tus negocios, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus enfermedades. Y no lo garantizo yo. Lo garantiza Jesucristo, que hizo un nuevo pacto con nosotros y que derramó su sangre por nosotros. Si eso no te da garantía, nada lo hará. Pregunta para los grupos pequeños: ¿cómo presentas a Jesucristo a alguien que no sabe de Él? ¿Qué le dices de Jesucristo a alguien que no sabe de Él? ¿Le dirías lo que Juan dice acá? Él era desde el principio, Él era Dios, Él estuvo antes de la creación. Te tomarían por loco, ¿verdad? Siempre que presentamos a Jesucristo tratamos de generar un puente de diálogo. Pero mira lo que hace Pablo en Colosenses 1, 15, 20. Y trataré de aprendérmelo para presentar a Jesucristo de esta forma. Porque de verdad, hermano, es poderosa. Es la mejor presentación de Jesucristo que se puede hacer. Colosenses 1, 15 al 20. Mira lo que dice de Jesucristo. Imagínate diciéndoselo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a aquel familiar. Imagínate cómo se lo dirás lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y le dices a tu amiga: yo creo eso. Tu amiga va a decir: algo le pasó.
Y sigo diciendo y presentando a Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y agrégale ahí, yo creo eso. Y la persona que te está escuchando va a decir, algo está pasando. Algo le pasó. 17. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia a la cual pertenecemos, hermano. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él debe ser en ti lo más sublime, lo más sagrado, lo más honorable, lo más santo, lo más perfecto. Eso significa preeminencia. ¿Te interesa a alguien? ¿Quién debe ser? Jesucristo. ¿Amas a alguien? ¿Quién debe ser? Mi esposa, porque estoy casado. Pero primero está Jesucristo. Y como amo a Jesucristo, amo más a mi esposa. Hermanos, Él es preeminente y es el objetivo para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Él no tiene necesidad de nada. Tú y yo tenemos necesidad de todo. El Señor nos quita el aire. Se acabó. Deja de latir el corazón y se acabó. Se bloquea una pequeña vena en tu cerebro y se acabó. Sales a la calle y cruzas y pasa un vehículo, se acabó. Necesitamos siempre la obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Siempre. Toda la plenitud habita en Jesucristo. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si no te tildan de loco al presentar a este Jesucristo, es porque están creyendo en lo que estás diciendo y han visto tu vida. Pero si tú les hablas de este Jesucristo y no tienes vergüenza de declararlo, la otra persona tendrá que evaluar sus decisiones de ahí en adelante. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres preeminente en todo. Estabas antes de la creación y seguirás eternamente. Cosas que nuestra mente no logra comprender y cosas que ojos no han visto son las que tú has preparado para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Cosas maravillosas, Señor. Cosas en las cuales aún los ángeles no logran ver. Tú tienes preparado para nosotros. Amado Dios, ayúdanos a gastarnos todos los días en buscar tu rostro, en verte en la palabra, en escuchar tu voz en la palabra, el poder analizar y contemplar tu enseñanza y el poder tocar por fe tus manos
y abrazarnos a tus pies. Nos has dado todas las cosas en Cristo, todo lo que necesitamos para la vida. Por eso Él es preeminente en todo. Por eso Él debe ser preeminente en nuestras vidas. Perdónanos. Vamos a tus pies para que nuestra comunión sea plena, Señor, en nuestra congregación, para que nuestra comunión sea real en Cristo y que todo aquel que ingrese a este lugar pueda ver cómo nos amamos. Perdónanos si hacemos acepción de personas. Perdónanos y ayúdanos a despojarnos de todo aquello que no lleva honra y gloria a tu nombre. Renunciamos, Señor, al viejo hombre que está en la cruz y nos vestimos del nuevo hombre que es edificado y que es perfeccionado según Cristo Jesús. Damos a ti toda gloria, toda honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.